Bien temprano comentábamos estos casos que han conmocionado la opinión pública, no solo en nuestra provincia, en el resto del país, teniendo en cuenta que con muy pocas horas de diferencia nos enteramos de que dos menores, uno de 2 años y el otro de 3, murieron tras ser víctimas de maltrato familiar. Juliano, un chiquito de Luján de Cuyo, y Caterina, quien ingresó sin vida al Hospital Luis Lago Mayore, hasta donde la llevó su madre, que primero dijo que había sufrido un incidente en una pileta, y luego cuando llegó la policía, advertida por los profesionales del nosocomio, terminó confesando que había relación directa entre la muerte y los malos tratos por parte de su pareja. Las dos madres de estos dos chiquitos están imputadas y detenidas, y también los padrastros. Una vez más, consideramos que hay que poner el foco en estos casos porque evidentemente para llegar a la muerte de un menor tras ser víctima de violencia en un seno familiar, ha fallado toda una cadena de funciones y funcionarios que debieron dar respuestas. Y también queremos hablar, la verdad que el tema es tremendo por donde se lo mire, acerca de la violencia en las familias. ¿Por qué una madre permite que otra persona le pegue a su hijo o a su hija y la mande o lo mande al hospital? ¿Por qué llegan estos chicos a la muerte tras ser maltratados por sus propios familiares? Roxana Lopresti está aquí en nuestro estudio con nuestro invitado. Muy buen día para los dos. La verdad es que es un tema tremendo. Doctor, ¿cómo anda? Buen día. Un gusto de verla. Lamento que sea por este tema. Sí, siempre lo llamamos por estos temas. Bueno, doctor, lo que decía Cecilia, ¿qué pasa por la mente de estas madres que tienen esta violencia emocional, física hacia sus hijos y hasta se convierten cómplices de sus parejas? Se puede ver a lo largo de la vida de la persona, que es como realmente uno tiene la certeza de las cosas, porque de acuerdo a los trascendidos, por lo menos una de las madres, no venía de ahora la cosa. No. Esto tiene una historia detrás, y es una historia donde el maltrato no se circunscribe únicamente a la parte final, terrible, brutal, criminal, sino a toda la situación previa, donde el primero de los maltratos, por así decirlo, empieza con el abandono, con la desatención. Si se considera el abandono y la desatención como parte del maltrato, cosa que lo es, a nivel violento, estamos hablando, porque no a nivel agresivo, agresividad tiene todo el mundo, sino a nivel violento. Entonces uno que ve que hay una personalidad previa, por lo menos de una de las madres, altamente violenta, altamente abandonadora de la criatura, porque si uno ve incluso las fotos estas, con qué ternura uno puede mirar esa foto, porque realmente es una criatura que lo primero que despierta es ternura. Fíjese el opuesto de eso, que sería la madre, quien tendría que empatizar con esa ternura de que despierta la criatura. Si uno de una sola foto a uno le provoca esa ternura, entonces uno ya puede empezar a deducir qué hay ahí en esa señora. Seguramente hay factores como esta mujer debe haber también tenido un maltrato en su infancia, digo, como una de las causas también puede ser, o también estas relaciones matrimoniales que son también violentas. Sí, pero fíjese qué interesante, porque eso de que hubo un maltrato en la infancia de ella puede ser o puede no ser. Ajá. Precisamente ¿por qué? Porque si uno analiza justamente el contexto, las progenitoras de esta señora no tienen esas características, son al contrario maternales y protectoras. Por lo tanto, tirar un manto de sospecha sobre el origen del comportamiento, vinculándolo a estas otras señoras, creo que sería una imprudencia, por un lado. Y por otro lado, fíjese que la elección de este tipo de parejas violentas tampoco es por primera vez. Claro. Ya ha tenido antecedentes de elección de parejas violentas. Se repite la historia. Se repite la historia, ¿no? Donde, ¿qué aparecen? Por lo menos dos cosas. Una, la poca disposición a hacer experiencia
para superar las cosas, hacen experiencia para lo negativo, hacen experiencia para la violencia, para acentuar la violencia, pero rechazan todo aquello que les signifique una corrección de los propios comportamientos. Ese es un aspecto, vale decir, la poca disposición a tener una actitud correctiva. Lo segundo, la reiteración de conductas violentas, vale decir, lo que impregna todo tipo de comportamiento, ya sea el abandono, el golpe o la muerte o los abusos sexuales, todo esto está impregnado de una especie de daño, búsqueda constante del daño, que es lo que caracteriza a las conductas psicopáticas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque no es nuevo, eso se lo puede ver a través del análisis de la historia, de los relatos que ustedes en el periodismo han hecho muy bien, de lo que se puede saber. Y fíjese qué interesante, porque también aparece otro elemento que tiene que ver con la psicopatía, que es lo que se llama la disposición de la personalidad perversa, porque que no es una herencia, y se ve también muy bien en qué sentido. Si uno analiza las personas que están en el origen de la familia de ella, no son personas que tengan perversidad. Por lo tanto, esa perversidad de ella no es una cosa que se hereda, sino que es una disposición de ella desde el comienzo y que lo ha venido repitiendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, es una persona que ha sido advertida varias veces de esto por sus propias personas familiares. Bueno, ¿no? ayer, no sé si lo escucharon en el noticiero de la edición central, la tía abuela de Caterina dijo, esto no lo hace ni una perra, pero lo hizo su madre. Digo, tantas connotaciones tiene esa frase. Tantas connotaciones y está ligada a otro concepto que es muy importante en el ámbito penal y que algunos supuestos grandes conocedores del derecho penal lo han dejado de lado o lo han querido dejar de lado, no sé si lo han logrado, eso no lo sé, que es el tema de la peligrosidad. Fíjese que aún la otra criatura ya hablaba de decir, yo sabía que esto iba a ocurrir. Hasta un niño se da cuenta de que la peligrosidad existe y que es que la peligrosidad, algo que infunde miedo en función de lo que va a ocurrir. Eso es lo que se llama la temibilidad. Ahora, Benigno, a propósito de lo que usted plantea, que me parece importante hablar y dejar aquí a disposición de nuestros televidentes. Hizo mención a dos cuestiones. Lo de la peligrosidad, por un lado, que advierte un menor, pero fíjese que no han advertido los funcionarios que llegaron, que buscaron a la madre, que se había escapado con esta nena de 3 años que después muere, y evidentemente no se han dado cuenta de lo peligrosa que podía ser esta madre junto a su pareja, porque nadie la encontró. Y por otro lado, usted habló de observar la violencia claramente, el abandono, la falta de comida, no solo el golpe y el grito. ¿No nos damos cuenta todavía como sociedad, pero especialmente los que se tienen que dar cuenta para tomar decisiones, de qué es la violencia y cuál es su alcance? Yo creo que ahí justamente en lo que usted está preguntando hay un punto clave, muy importante, de por qué todo esto cuesta mucho controlarlo. Porque en realidad no se quiere ver, que son dos cosas diferentes, se hace un mecanismo de negación. Si un niño se está dando cuenta del riesgo y de la temibilidad que esos comportamientos implican, de personas que ya han dado muestras de alta violencia, porque además se ha corroborado por alteraciones, digamos, hasta del Código Penal. Si un niño se da cuenta de eso, que no ha estudiado nada, que no tiene ningún título, no hace falta tener un título para darse cuenta de la temibilidad de ciertos comportamientos de algunas personas. Cuando los otros, que supuestamente saben y tienen poder, no lo detectan, es porque tienen una impregnación ideológica que les hace negar el hecho para muchas veces inclusive incurrir en algo muchísimo más terrible, que es adjudicarle a la víctima la responsabilidad de lo que ocurre. Si lo llevamos a este caso concreto,
esa criaturita que ustedes han mostrado ahí, con esa ternura, ¿usted qué cree que puede tener como culpa esa criatura? No, en absoluto. Y es más, en el caso Juliano, él decía que no quería ir a donde estaba su mamá y el padrastro porque le pegaba. El niño ya lo advertía, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo ahora. Pero claro, por eso, una cosa es la ideologización del delito y otra cosa es la criminología, que es el estudio científico del delito. El delito, los delincuentes y los comportamientos altamente violentos no derivan de la ideologización, derivan de las modalidades de personalidad que tienen estos sujetos, vale decir, personalidades psicopáticas perversas. En el caso de Caterina, su hermana está internada en el NOTI también por violencia. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas, psiquiátricas que le pueden quedar a esta criatura y más teniendo en cuenta el antecedente de su hermana que falleció? Bueno, ahí está. Esto es muy interesante, esto que usted está mencionando, porque está relacionado con el gran problema de la inseguridad. Nosotros nos horrorizamos ante la muerte, pero no sabemos nada de todo aquello que ocurre como secuela de los delitos, ya sea incapacidades de la vida psíquica por fobias, temores, paranoias, depresiones, aislamiento, disminución del rendimiento, somatizaciones de estos grandes estrés, como pueden ser infartos de miocardio, secuelas de golpes, como han ocurrido con personas que estaban anticoaguladas y han sido agredidas, y justamente esas grandes agresiones han provocado hemorragias y muertes posteriores, a lo mejor 1 mes, 2 meses después. Entonces, toda esta secuela de cosas que ocurren son brutales y terribles. Tampoco se las quiere ver, también se las niega y también se dice que es meramente una sensación. Doctor, a propósito de esto que usted menciona, y está claro, consideramos esto que se habla acerca de las personalidades de los agresores, pero también de aquellas personas que tienen que controlar que esto no ocurra. ¿Cómo logramos que la gente, observando que se hace una denuncia y la justicia actúa tarde o no actúa o actúa mal, que los organismos que dependen del Estado del mismo modo se desempeñan de un modo que deja mucho que desear, porque si no, no llegaríamos a estas muertes? No son las únicas, llevamos contando niños muertos, Caso Luciana, asesinados ¿recuerdas? en cantidad. ¿Cómo logramos que la gente que escucha ese grito del niño, que sabe que lo golpean, que sabe que no le dan de comer, que lo castigan, que venza el miedo y diga, a pesar de que parece que nadie hace nada, yo me la voy a jugar y voy a denunciar? Porque eso también opera en la gente. Cuando uno dice, bueno, hicieron una denuncia y nadie fue, hicieron una denuncia y no pasó nada, ¿para qué me voy a meter? El compromiso. Si no pasa nada. ¿Cómo actúa esto en la gente? ¿Y cómo se puede lograr vencer el miedo al compromiso para hacer una denuncia? Lo que pasa es que justamente yo creo que la gente se indigna inmensamente. Algunos participan, denuncian y otros se guardan la indignación para lo personal porque tienen una inmensa frustración, porque tienen la convicción, y esto sí no es meramente subjetivo, la inmensa convicción de que aquí no pasa nada. Entonces, esa inmensa convicción hace que la gente viva con un gran dolor, con una gran soledad, con un gran aislamiento y donde tiene la convicción de que el Estado se borra, la ausencia del Estado. Entonces, hay que partir de que el hecho delictivo, estamos hablando de violencias, no de situaciones que tienen que ver con problemas ideológicos, que eso tienen otro carril. Pero cuando hablamos de la violencia delictiva ligada a la criminalidad, es un problema criminológico, no es un problema ideológico. Por lo tanto, hay que enfocarlo con un criterio criminológico, vale decir, con un estudio y un análisis de los comportamientos violentos ligados a la criminalidad repetitiva. Eso no es ideológico. Los que lo quieren ideologizar o no saben nada de la criminología o les interesa aparentar como que no saben para poderlo negar y permitir que exista una impregnación delictiva de la sociedad, cosa que no sé si con intención o sin intención o por casualidad, por desgracia, ha ocurrido, porque nuestra sociedad está impregnada de comportamientos
no agresivos, sino comportamientos violentos de tipo delictivo. Y sin contar las cosas menores, porque se hablan de estas porque son las que impresionan, las que llaman la atención, pero la cantidad de personas golpeadas y agredidas en la calle, hasta sin fundamento, esto es terrible porque se ha transformado como en un patrón cultural. Entonces, esto no procede de otra cosa que no sea de una tolerancia con una mala intención ideológica y con un desconocimiento intencional de los factores criminológicos. ¿Y se puede revertir estos cuadros psiquiátricos al que usted hace referencia, esto, violencia de las madres hacia sus hijos? Se podría revertir por una cosa muy importante, no totalmente. Seguramente irán a la cárcel, ¿sí? Van a la cárcel. Es que eso es la otra cosa terrible y lamentable, porque ¿qué se gana con eso? Poco y nada, porque justamente ¿para qué sirve considerar el criterio de peligrosidad? El criterio de peligrosidad sirve para actuar preventivamente. Eso estaba contenido en el Código Civil anterior, no sé si en el actual porque yo no soy abogado, pero en el Código Civil anterior estaba contenido justamente la detección de la peligrosidad para poder actuar de manera anticipada y poder frenar, lo cual no quiere decir que se frenen todas las cosas, pero evidentemente cuando eso no se hace, uno ve cómo se desenfrena, no que se frena, sino que se desenfrena. Entonces, este tema de la peligrosidad es un tema inmensamente importante para que la justicia lo incorpore, para que todos los organismos de seguridad lo incorporen, no para darle carta franca a que actúen represivamente, sino justamente para poder actuar anticipadamente para que no ocurran estas situaciones extremas. Y que evidentemente no actuaron. No es la primera vez que ocurre. Hoy a las 9:30 de la mañana el jefe de los fiscales, Alejandro Goulet, va a dar una conferencia de prensa, seguramente dará explicaciones. Los 2 niños están muertos. De todos modos, vamos a seguir adelante, por supuesto, informando acerca de cómo avanza la justicia con las personas que están imputadas y que deberán responder precisamente por sus actos en un tribunal. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Roxana. Seguimos.